Mis queridos hermanos y amigos, sean todos bienvenidos a este nuevo video con el pastor Alfredo Gabarri. Como suelo decir siempre, pues esperando que estén todos bien, que gocen todos de buena salud y que sigan siempre adelante en este camino que tenemos que caminar. Tenemos que estar caminando con fe, con alegría, con gozo. Amén. Tenemos que estar perseverando siempre. Amén. Bueno, ese es mi deseo. Gloria a Dios. Y en el día de hoy yo quisiera compartir con todos ustedes pues algunas inquietudes que hay en mi corazón. Hoy les quiero compartir algunas exhortaciones que tenemos del apóstol Pedro para los ministros. Así que vamos a leer todos juntos en el capítulo 5 de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5. Y nos dice así la palabra del Señor. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Amén. Bueno, luego vamos a seguir leyendo algunos versos más. Amén. Hay algo que caracteriza las dos cartas de Pedro y es el lado de exhortación. Suelo decir siempre que a las personas que vienen recién, que están empezando en el camino del Señor, ¿verdad? Pues hay que saber tratarlos, hay que hablarles con las palabras que corresponden. Listo. Pero cuando hay personas que ya llevan un tiempo en el Señor, que son maduras, pues ya les hablamos de otra manera. Es normal. A los bebés hay que darles leche y papilla, pero a las personas mayores hay que darle filete, chuleta, hay que darle lo que corresponde. Amén. Y cuando Pedro se está dirigiendo a los ministros, pues tiene que hablarles duramente. Piensen ustedes que, por ejemplo, la mala praxis ministerial, mala praxis o mala práctica, la mala praxis ministerial no es una cosa moderna, no es de ahora, no es que un pastor que tiene ganancias deshonestas, que abusan de la congregación, un ministro que predica falsas doctrinas. Eso no es algo que es moderno, que es de ahora. En tiempos apostólicos existía todo eso y por lo tanto los apóstoles tenían que estar a la medida de exhortar a los ministros, pues cómo tenían que comportarse, cómo tenían que ser ministerialmente. Amén. Las ovejas del Señor deben de conocer cuáles son los requisitos del ministro, porque tienen que exigirle. Las ovejas deben exigir a su ministro, a su pastor, que viva pues como exige la palabra de Dios. Amén. Por ejemplo, encontramos en Timoteo, ¿verdad? Cuando Pablo habla a Timoteo, le dice, el que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que, etcétera, etcétera. Amén. Bueno, Pedro se dirige en el capítulo 5 de manera muy explícita a los ministros. Vamos a leerlo entonces. Nos dice, ruego a los ancianos, primera parte. El texto griego es muy, ¿cómo se dice? Nos da una información nada más ver la primera palabra, ya comprendemos un poquito mejor. En el texto griego, la primera palabra que hay es la palabra presbíteros, ancianos. Claro, no se refiere a personas mayores de edad, que tengan 60 o 70 años. Se está refiriendo literalmente a personas que están enroladas en el ministerio,
pastores o predicadores o etcétera. ¿Ok? Listo. El texto griego comienza con esa palabra, presbíteros. Y hay algo también que señalar y que también es doctrinal, y es de que Pedro, cuando dice anciano, yo también anciano con ellos, utiliza una palabra en griego que es la palabra sun presbíteros. Lo podemos traducir al español como coanciano, uno entre los demás. Es importante resaltar esto, ¿por qué? Porque Pedro no se impone a los demás como siendo superior en jerarquía, sino que ya anuncia claramente que él es solamente uno entre los demás ancianos, uno con los demás y punto. Amén. Es importante resaltar esto. Otra cosa que vamos a resaltar, cuando dice Pedro, testigo de los padecimientos de Cristo, en el texto griego vamos a advertir la palabra mártir. La palabra mártir, que la podemos encontrar después en Reina Valera como la palabra testigo. O sea que en griego la palabra testigo tiene un alcance mucho mayor, tiene mucha más envergadura, se requiere más cosas, no solamente que uno ha sido testigo de algo, bueno, lo he visto, lo he oído, pero yo no me meto ahí dentro para nada. Es como el que dice, a mí ni me va ni me viene. La palabra testigo en griego es la palabra mártir. Es aquel que padece. Y claro, tiene que estar completamente enrolado en las cosas del Señor. Amén. El versículo 2 nos dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Amén. Como digo, hay y ha habido por ahí lo que llamamos mala praxis ministerial, malas prácticas, cosas que se deben evitar sí o sí. El versículo 2, cuando empieza en griego, y vamos a ver dos términos importantes. El término pastor en griego, que es el término poimene, y el término que aparece aquí en el versículo 2, que es el término poimanate. O sea que el versículo 2 empieza con la palabra poimanate, ¿ok? Que significa pastoreen, hagan su función de pastores, pastoreen, no hagan otra cosa más que pastorear, y fuera de ahí no hay nada más. Pastoreen a las ovejas del Señor, pastoreen a la grey de Dios. Y es que el trabajo del pastor es pastorear, es conducir, es llevar. El pastor tiene que enseñar a las ovejas, claro que sí, tiene que conducirlas espiritualmente, claro que sí, pero llega un momento en que hay que poner límites en ese trabajo, ¿ok? Hay pastores que se saltan esos límites y ya entramos en lo que llamamos mala praxis. El pastor no es un policía, no es el policía de la iglesia, que está como vigilando, ¿verdad? A ver a quién le va a poner la multa, a ver a quién sanciona. Esa no es la función del pastor. Dios no lo ha llamado a eso. Dios lo ha llamado a cuidar las ovejas del Señor.
Amén. Tiene que exhortar y tiene que enseñar. Y enseñando, tiene que aprender, enseñar a las ovejitas cómo deben de conducirse, etcétera, etcétera. Pero no hacer la función de policía. Tampoco el pastor es un investigador privado, no es un espía. Esa no es la función del pastor, no es investigar sobre el pasado de las personas, saber lo que han hecho la gente. Hay pastores incluso que hacen reuniones para que la gente confiese cosas sobre su pasado y demás, para después tener herramientas, digamos, para decir, no, pero por esta causa de su pasado le ocurre esto otro. Es como ellos dicen, ¿verdad? Una maldición. Hay una maldición en su vida por esto. Y eso es una falsa doctrina, es una falsa enseñanza y es una mala praxis. Hay que advertir a las ovejitas que tengan muchísimo cuidado con este tipo de prácticas. Hay cosas del pasado, hay cosas de su pasado que deben de estar entre usted y Dios. Amén. Entre usted y Dios. En algunas ocasiones ha habido una persona que ha necesitado abrirse conmigo, desahogarse y decirme, pastor, tengo que hablar sinceramente contigo, es que me pasó esto hace años y yo necesito que me escuches. Yo lo escucho, pero ¿saben qué? Lo que el hermano me ha confesado, eso va conmigo hasta la tumba. Nadie va a saber nada. Amén. Porque existe lo que se llama la ética ministerial. Existe lo que se llama el secreto profesional. Existe lo que se llama el secreto de confesión. Lo que a mí me cuentan, eso va conmigo a la tumba. Amén. No es para que yo te acuse después, o te reprenda delante de la iglesia. Hay lugares donde se ha encendido una chispa y todo el mundo ha sabido cosas que no tienen por qué saber. Las ovejas tienen que ser muy prudentes. Los pastores tenemos que enseñar a las ovejas a que sean muy prudentes, calladas. Amén. Entre el versículo 2 y el versículo 3 encontramos todas estas causas de mala praxis que existen hoy día. Número 1, nosotros tenemos que cuidar de la grey de Dios, hay que cuidarla. Las ovejas no pueden estar descuidadas. Tenemos que cuidar a la grey del Señor, tenemos que estar orando por ellas, amén, y estar atentos con las ovejitas del Señor. Amén. Cuando se descuida a una oveja es mala praxis. Amén. Cuando hay ganancias deshonestas es mala praxis. Cuando se intenta tener señorío sobre los que están a nuestro cargo. Ejercer señorío. ¿Qué es eso? Utilizas tu influencia sobre los demás. Cuidado que no les manipulen, no se dejen manipular por nada ni por nadie. Amén. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Yo no puedo estar manipulando a la gente. Amén. Y Pedro tiene que exhortarlos a los ministros del Señor, y lo hace con la autoridad apostólica. Amén. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Amén. Hay que marcar límites en el trabajo ministerial. Amén. Nuestro trabajo es el de cuidar, el de enseñar a las ovejitas del Señor. Amén. De administrarles doctrina, por supuesto. Amén. Cuando hace falta corrección, hay que poner corrección y disciplina. Claro que sí, pero sin salirnos
de los parámetros que tenemos marcados en la palabra del Señor. En el versículo 3 nos dice de manera muy importante, dice, siendo ejemplos de la grey. O sea que el ministro del Señor debe de caminar en santidad, debe de caminar en pureza, debe de tener una ética perfecta, debe de ser éticamente a la altura, amén, tiene que tener su ética. Siendo ejemplos de la grey, siendo ejemplos en fe, en amor, en aguante, en soportar las cosas. Somos y debemos ser ejemplos. Amén. Saltamos al versículo 5, donde nos dice: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí la palabra jóvenes no se refiere a los adolescentes. Hay una palabra en griego para decir adolescente, que se dice neanías. Sin embargo, aquí encontramos otra palabra, encontramos la palabra neoteroi. Esta palabra, aunque de hecho está puesto como joven, aunque más bien es algo que se debe traducir como nuevo, nuevo. Entonces, cuando dice aquí joven, se refiere a joven en el ministerio, nuevo en el ministerio, recién enrolado en las cosas de Dios. Dice, estad sujetos a los ancianos. Amén. Una de las cosas que debe de aprender ese candidato ministerial, esa persona que se está enrolando en las cosas del Señor, es que debe sujetarse, debe tener sujeción. No se puede mover, debe estar sujeto, quieto. El ministro le dice, te puedes mover de aquí a aquí, pero más de acá a acá, no, de momento no te vas a mover. Tiene que entenderlo, tiene que estar sujeto. Amén. Debe de ser dócil. Estar sujetos a los ancianos. El anciano, el presbítero, es el que te va a enseñar el buen camino. Él ya lleva mucho recorrido. Y los nuevos, pues su comportamiento, como nos dice aquí, el comportamiento del nuevo debe de ser un comportamiento dócil. Tiene que estar sujeto. Amén. Sujeto. Ahora, después dice, y todos, o sea, los nuevos y los menos nuevos, los presbíteros y los que recién se enrolan, dicen, sumisos unos a otros. Sumisos unos a otros. Es decir, que los más mayores en el ministerio deben demostrar tanta humildad para poder reconocer también el valor de la gente más joven en el ministerio. Es decir, que yo debo de considerar también los talentos, los dones y el saber hacer de las personas que están empezando en el ministerio. Amén. El versículo 6 nos va a decir, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos, haceos pequeños. Dios nos llama continuamente a los ministros a que nos hagamos pequeños, a que reconozcamos la grandeza de Dios. Amén. Lastimosamente, hoy día, los ministros han invertido cosas en la palabra de Dios. No predican al Dios que se ha hecho hombre. Están predicando al hombre que se quiere hacer Dios. Las cosas del revés. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo. Algunos quieren recibir la honra antes de tiempo. No puede ser.
La palabra de Dios nos dice que vamos a ser exaltados, vamos a ser puestos en nuestro lugar, vamos a ser reconocidos, pero a nuestro tiempo. A nuestro tiempo, claro que sí, a nuestro tiempo. Cuando fuera tiempo, entonces, mientras, tranquilos. El verso 7 nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Repetimos que esto está dirigido a los ministros. Y dice aquí que estos ministros, dice, están con ansia. Hay depresión en sus corazones. Y es que el trabajo ministerial cansa, fatiga, desgasta y a veces hasta enferma, lastimosamente. Lastimosamente. No hablo más de esto. Pero sí, a veces es duro, es difícil. Sin embargo, miren, la palabra de Dios dice aquí, dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si bien a veces es difícil el trabajo que hacemos, pero el Señor está con nosotros. Amén. Hay que seguir adelante. Algunas veces me he encontrado con ministros que estaban súper cansados, abrumados, ya no sabían más, la congregación muy disminuida, con muchos problemas, pastores que les han roto la iglesia, les han partido la iglesia, y a veces me dicen, no sé ya ni por dónde caminar ni qué hacer. Y hay que recordar lo que nos dice, ¿verdad?, la palabra del Señor. El Señor está con nosotros. Él toma cuidado de nosotros. El verso 8 nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor vuestro, buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén. Primero empieza a ser sobrios y velad. El ministro tiene que ser una persona sociable, claro que sí, pero al mismo tiempo tiene que ser una persona a veces callada, reservada, prudente. Tiene que ser abierto y al mismo tiempo tiene que cerrarse a muchas cosas. Sobrio. Tiene que andarse con mucha seriedad. Nosotros escuchábamos siempre de los pastores que nos han precedido antes, ¿verdad? Mis pastores que me han enseñado siempre, me han dicho siempre, ándate siempre con pies de plomo. ¿Sí? ¿Es con pies de plomo y nos zarandean? Pues imagínate. Siempre con pies de plomo. Sed sobrios y velad. Tenemos que cuidar de nosotros. Velad por el ministerio. Amén. Lo más importante en mi existencia es el ministerio. En mi vida tengo mi trabajo secular. También he hecho trabajo secular. Uno tiene que ganarse la vida. Pero ese no es la meta de mi vida. El sentir de mi vida no es ese. Amén. Mi sentir y mi meta es siempre servir a Cristo. Amén. El diablo, no tenemos que olvidar que está como león rugiente a nuestro alrededor del ministro. Y el ministro debe de ser cauto, debe ser sabio, debe estar consagrado, debe buscar siempre el rostro del Señor, porque sabe que el enemigo está siempre alrededor de él. Entonces no debemos nunca descuidarnos. Amén. Nos dice también el verso 9 que los demás hermanos en el mundo, los demás ministros, también tienen los mismos padecimientos, y es algo real y verdadero, lo mismo que he padecido yo en mi ministerio. Muchísimos otros hermanos también lo han padecido. No somos únicos, no somos los únicos. Y terminamos con el verso 10 que nos dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó de su gloria eterna en Cristo,
después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En este último versículo, esta última parte, denotamos lo siguiente, y es de que hemos sido llamados por Dios. ¿Quién te llamó? El pastor no te ha llamado Dios. La denominación no te ha llamado Dios. El pastor te habrá dado un empujón, te habrá dicho, me parece que hay en ti esa chispita del ministerio, creo que deberías pensarlo. La iglesia ha tenido que reconocer tu ministerio, evidentemente, claro que sí, pero la iglesia no te ha llamado, ni el pastor te ha llamado, Dios te ha tenido que llamar. Amén. No nos confundamos. Dios nos ha llamado y el que nos exige hoy es Dios. El que nos tiene que poner en vara es Dios. El que nos exhorta es Dios. Y después nos dice que Él mismo nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Claro que sí. Dios tiene que terminar su trabajo en nuestras vidas. Mis amados hermanos y mis queridos amigos, ya ven que el trabajo ministerial, tal como nos lo presenta aquí Pedro en esta exhortación, ¿verdad? Es un trabajo que necesita pues mucha entereza, mucha paciencia, mucho amor, mucho carisma, y estar siempre pidiendo y rogando a Dios siempre su ayuda. Amén. No caigamos en esas malas praxis, andando de policías en la iglesia o de investigadores, tratando de saber lo que le ha ocurrido a fulano, mengano y sotano. No es trabajo nuestro. Dios no nos ha llamado a eso. Amén. Creo que debemos también de recordarles a las ovejitas del Señor que sean prudentes. No todo se puede compartir con todo el mundo. Hay un refrán que he escuchado siempre desde mi niñez. Este refrán era: si quieres que algo no se sepa, no lo saques de tu boca. Entonces, a veces uno tiene que ser súper prudente. Como les digo, cuando escuchamos la confesión de algún hermano, ¿verdad? Lo hacemos dentro del carácter de la confesión, y en esto entra el secreto de confesión. En ese carácter lo estamos escuchando. Amén. Nadie más tiene que saber nada. Eso se arregla entre la persona que viene, el pastor y Dios. Amén. Les agradezco, mis queridos hermanos, por llegar hasta el fin de esta prédica, de esta reflexión que tenía en mi corazón para hacer a todos ustedes. Amén. Hay muchas cosas que decir sobre la mala praxis. Creo que podríamos incluso más adelante hacer otro video sobre esto. En todo caso, mis queridos hermanos, gracias por escucharme. Que Dios me los bendiga mucho. Nos vemos en un próximo video. Amén.